Un ejército atravesó el desierto y arrasó con todo lo que Israel había plantado. Los madianitas llegaban cada vez que la cosecha maduraba, sin mensajeros, sin declaración de guerra. Simplemente aparecían desde el este, en un número que la Escritura compara con langostas cubriendo la tierra. Eran tantos que el suelo desaparecía bajo los cascos de sus animales. Trigo, cebada, olivares, rebaños. Lo que un año entero de trabajo había producido, ellos lo consumían en días. Y cuando se marchaban, se llevaban hasta la última semilla. 7 años seguidos. 7 veces la misma cosecha destruida antes de ser recogida. 7 inviernos sin reservas. Israel desapareció dentro de la tierra. Cuevas en las montañas, grietas entre las rocas, madrigueras excavadas lejos de los caminos, lejos de cualquier lugar donde pudieran ser vistos. El pueblo que había cruzado el Mar Rojo, que había visto caer muros ante trompetas, ahora esperaba en silencio el sonido de cascos alejándose en el horizonte. Las fronteras estaban vacías, los campos silenciosos. Ningún ejército organizaba resistencia, ningún líder se levantaba. La tierra prometida se había convertido en un escondite. Y entonces, desde algún lugar entre las piedras, alguien clamó a Dios. La Escritura no dice quién fue. No dice de qué cueva salió el clamor, ni cuántas voces se unieron. Solo dice que el grito subió y que Dios escuchó. Lo que vino después cambiaría la historia de Israel, pero no de la forma que cualquiera habría esperado. Dios escogió a un hombre que estaba escondido. Gedeón trillaba trigo dentro de un lagar, un agujero cavado en la roca, usado para prensar uvas, lo bastante profundo como para que nadie lo viera desde lejos. Allí era donde escondía el trabajo. Si los madianitas pasaban por el camino, el grano desaparecía junto con él. Fue en ese lugar donde el ángel del Señor apareció y dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón miró a su alrededor. Estaba solo, agachado, con granos sobre las rodillas, escondido de un enemigo que ni siquiera había llegado todavía. Su respuesta fue directa. Si el Señor está con nosotros, ¿dónde están todos sus prodigios que nuestros padres nos contaban? ¿Dónde están los milagros de Egipto? ¿Dónde está cualquier cosa que justifique esa afirmación? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Era una acusación, no una duda. Gedeón sabía lo que Dios había hecho en el pasado y veía con claridad lo que Dios parecía estar dejando que sucediera en el presente. El contraste entre ambas cosas era el peso que cargaba cada día dentro de aquel agujero. Y Dios respondió con una orden, no con una explicación. Ve con esa fuerza que tienes y libra a Israel de la mano de los madianitas. La voz no justificó el silencio de los últimos 7 años. La voz simplemente señaló y dijo: «Ve». Gedeón retrocedió. «Mi familia es la más pobre de Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre». Con eso, el cuadro quedó completo. El hombre escogido era de una tribu pequeña, de una familia sin prestigio, escondido en un agujero, con harina en las rodillas, sin ejército, sin plan, sin ninguna calificación visible para lo que se le estaba pidiendo. Pero la orden había sido dada, y eso, para lo que vendría después, era suficiente. La primera orden de Dios para Gedeón fue destruir algo dentro de su propia casa. El altar de Baal estaba en el terreno de su padre. Había un poste sagrado de acera plantado a su lado. Durante años, aquellas estructuras habían permanecido en pie, toleradas, usadas, parte del paisaje familiar. Y Dios ordenó que Gedeón lo derribara todo esa misma noche.
Construyó un altar nuevo en la cima de la roca. Ofreció el toro de su padre usando la madera del poste que había derribado como leña. Gedeón escogió a 10 hombres de confianza y ejecutó la orden mientras la ciudad dormía. Muy temprano por la mañana, los hombres de la ciudad encontraron los escombros. El altar de Baal había sido demolido, el poste de acera arrancado. En lugar de ambos, un altar nuevo con las cenizas de un sacrificio todavía frescas. La investigación fue rápida. Las huellas llevaban hasta la casa de Joás, padre de Gedeón. La ciudad exigió su muerte. Joás se quedó en la puerta y enfrentó a la multitud. Si Baal es un dios, que él mismo dispute con Gedeón, que se defienda. La lógica era simple y cortante. Un dios que necesita hombres para vengar su honor, quizá no sea un dios que valga la pena defender. La multitud retrocedió. Gedeón seguía vivo, el altar seguía en pie, y el conflicto espiritual que dominaría los próximos capítulos se había revelado antes de cualquier batalla militar. La guerra comenzó dentro de casa, contra un altar que el propio pueblo había construido. Los madianitas cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. El informe llegó hasta Gedeón. El enemigo había llegado con fuerza. Madianitas, amalecitas, hijos del oriente, todos juntos, un ejército que los textos posteriores contabilizarían en 135,000 hombres. Estaban detenidos en el valle, esperando. El Espíritu del Señor tomó posesión de Gedeón. Él tocó la trompeta. Las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí respondieron. 32,000 hombres se reunieron a su alrededor. Entonces, Gedeón pidió una señal. Colocó un vellón de lana en el suelo e hizo una exigencia, que el rocío cayera solamente sobre el vellón y que el suelo alrededor permaneciera seco. A la mañana siguiente, exprimió el vellón y llenó todo un tazón de agua. El suelo alrededor estaba seco. Pidió lo opuesto la noche siguiente, que el vellón quedara seco y que el rocío cayera sobre el suelo. Dios respondió las 2 veces. Lo que el texto revela en ese momento es la distancia entre la orden recibida y la confianza necesaria para cumplirla. Gedeón había derribado el altar de su padre, había tocado la trompeta, había reunido un ejército, y aún así necesitaba preguntar 2 veces si aquello era real. Dios respondió las 2 veces. La batalla todavía estaba lejos, pero el hombre que entraría en ella había cambiado. No porque la duda hubiera desaparecido, sino porque Dios había atravesado la duda 2 veces y había seguido avanzando de cualquier forma. Dios miró a los 32,000 hombres reunidos y dijo que eran demasiados. La lógica militar decía que Israel todavía estaba en desventaja. 32,000 contra 135,000 era una proporción de casi 1 contra 4, pero Dios apuntó en otra dirección. Con ese número, Israel podría vencer y luego atribuir la victoria a sus propias fuerzas. Ese crédito, Dios no lo cedería. La primera eliminación fue simple. Cualquier hombre con miedo quedaba dispensado. Podía volver a casa. 22,000 se fueron. Quedaron 10,000. Todavía eran demasiados. La segunda eliminación fue extraña. Dios mandó a Gedeón llevar a los hombres hasta el agua y observar cómo bebía cada uno. Los que se arrodillaran y pusieran el rostro en el agua fueron separados a un lado. Los que permanecieran de pie y llevaran el agua a la boca con la mano fueron separados al otro. 970 a un lado, 300 al otro. Dios señaló a los 300 y dijo: con estos voy a salvar a Israel. Gedeón despidió a los 9,700 restantes y se quedó con los 300 hombres. La proporción final era de 450 enemigos por cada soldado israelita. Según los cálculos visibles, era una misión imposible,
Y era exactamente eso lo que Dios había construido con cuidado, eliminación tras eliminación, hasta que no quedara ninguna explicación humana para lo que vendría después. La victoria, cuando llegara, solo podría atribuirse a una cosa. Aquella noche, Dios habló con Gedeón una última vez antes de la batalla. Levántate, desciende al campamento, yo lo he entregado en tus manos. Y entonces, como si supiera lo que el hombre todavía necesitaba, añadió: si tienes miedo de descender, baja con tu siervo Purá y escucharás lo que ellos dicen, y después tus manos se fortalecerán. Gedeón descendió con Purá hasta el borde del campamento enemigo. El campamento madianita se extendía por el valle como una mancha oscura. Tiendas sin fin, animales durmiendo por millares, centinelas circulando por el perímetro. Y allí, en la oscuridad, 2 hombres de Israel se quedaron quietos escuchando. Un soldado le contaba un sueño a su compañero. Un pan de cebada había rodado por la colina, había entrado en el campamento y había derribado una tienda. La volteó de cabeza hasta hacerla caer. El compañero respondió sin dudar: eso solo puede ser la espada de Gedeón, hijo de Joás, hombre de Israel. Dios ha entregado a los madianitas y todo el campamento en sus manos. Gedeón oyó el sueño, oyó la interpretación y se postró. El que había entrado en aquel campamento como un hombre con miedo, salió de allí como alguien que había oído al enemigo anunciar su propia derrota. Dios había colocado la profecía dentro del campo adversario y había enviado a Gedeón hasta allí para escucharla. Volvió junto a los 300 y dijo: levántense, porque el Señor ha entregado el campamento de los madianitas en sus manos. Gedeón dividió a los 300 en 3 grupos de 100. Cada hombre recibió una trompeta, un cántaro de barro y una antorcha encendida dentro del cántaro. La instrucción era clara: observen lo que yo haga y hagan lo mismo. Cuando llegue al borde del campamento, hagan exactamente lo que yo haga. Era medianoche. La guardia acababa de cambiar. Los 3 grupos rodearon el campamento por 3 lados simultáneamente. Gedeón rompió el cántaro. Los otros 300 hicieron lo mismo. 300 cántaros hechos pedazos al mismo tiempo, en el silencio de la madrugada. Las antorchas aparecieron, las trompetas sonaron, la espada del Señor y de Gedeón. El campamento despertó en medio del caos. 300 antorchas encendidas por 3 lados, 300 trompetas sonando sin parar, 300 hombres de pie, inmóviles, sosteniendo fuego y haciendo ruido, sin avanzar, sin atacar, sin formar filas visibles. El ejército madianita colapsó antes de saber de dónde venía el ataque. Hombres corrieron, otros sacaron espadas y golpearon a quien estaba a su lado. El campamento se volvió contra sí mismo. 135,000 soldados huyendo en direcciones opuestas, pisoteándose unos a otros en la oscuridad, mientras 300 antorchas permanecían quietas en las colinas alrededor. Israel descendió de las tribus vecinas para perseguir a los fugitivos. El Jordán fue cortado. Los líderes madianitas Oreb y Zeb fueron capturados y muertos. La batalla había durado una noche. El ejército huyó, pero 2 reyes seguían vivos. Seba y Salmuna, reyes de Madián, habían cruzado el Jordán con 000 hombres. Lo que quedaba de un ejército que había comenzado la noche con 135,000. Gedeón cruzó el río tras ellos con los 300, exhausto, pero en movimiento. Por el camino, se detuvo en Sucot y pidió pan para sus hombres. La respuesta de los líderes de la ciudad fue calculada. ¿Por qué daríamos pan a tu ejército si Seba y Salmuna todavía están vivos? Una apuesta de supervivencia. Si Gedeón era vencido más allá del Jordán,
Quienes habían alimentado a su ejército pagarían el precio. Gedeón no discutió. Prometió volver y siguió adelante. Penuel repitió la negativa. Gedeón prometió lo mismo y continuó. El campamento enemigo fue encontrado más adelante. Los 15,000 restantes estaban desprevenidos. La persecución había llegado antes de que pudiera organizarse cualquier defensa. Gedeón atacó, dispersó al ejército y capturó a los 2 reyes con sus propias manos. A la vuelta, cumplió sus promesas. Los ancianos de Sucot fueron castigados. La torre de Penuel fue derribada. La guerra había comenzado con un ejército de 135,000 hombres arrasando Israel como langostas. Terminaba con 2 reyes capturados, un río cruzado y 300 hombres exhaustos, trayendo de vuelta lo que habían prometido traer. Solo faltaba una cosa. Gedeón miró a los 2 reyes e hizo una pregunta. ¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? La respuesta de Seba y Salmuna fue directa. Eran como tú. Cada uno tenía apariencia de hijo de rey. Eran mis hermanos, dijo Gedeón, los hijos de mi madre. Lo que había parecido una guerra de liberación nacional reveló en aquel momento una capa personal que el texto había guardado hasta allí. Los hombres muertos en Tabor tenían nombres, tenían rostro, y Gedeón los conocía. Se volvió hacia su hijo mayor, Jeter, y le ordenó que matara a los 2 reyes. Jeter era joven. No sacó la espada. Seba y Salmuna vieron la vacilación y hablaron directamente con Gedeón. Levántate tú mismo y hiérenos, porque como es el hombre, así es su fuerza. Gedeón se levantó y los mató. Tomó los ornamentos en forma de luna que los camellos llevaban en el cuello, el símbolo del poder madianita, el adorno de los reyes, y los guardó consigo. La guerra había comenzado con Israel escondido en cuevas, con cosechas destruidas y un pueblo sin fuerza para levantarse. Terminaba con Gedeón de pie sobre 2 reyes muertos, sosteniendo los ornamentos que ellos habían usado para cruzar el desierto y borrar todo lo que Israel había construido. El conflicto personal estaba cerrado. El conflicto espiritual todavía tenía un último giro. Israel se acercó a Gedeón con una oferta. Gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto, porque tú nos libraste de la mano de los madianitas. Gedeón se negó. El Señor gobernará sobre ustedes. Yo no gobernaré, y mi hijo tampoco gobernará. La negativa fue clara, pero lo que vino inmediatamente después cambió el peso de toda la escena. Gedeón pidió una cosa, que cada hombre le diera un pendiente del botín capturado. Los israelitas extendieron una tela en el suelo y arrojaron allí los pendientes, oro de los enemigos derrotados. El peso final fue de 700 siclos de oro, además de los ornamentos de los reyes, los colgantes y las vestiduras púrpuras, y además de las cadenas de los camellos. Con ese oro, Gedeón fundió un efod. Lo colocó en Ofra, su ciudad. Todo Israel fue allí a postrarse delante de él. El texto usa una palabra específica: prostitución espiritual. El efod se convirtió en una trampa para Gedeón y para toda su casa. El hombre que había derribado el altar de Baal al comienzo de la historia, construyó, al final de ella, un objeto que produjo el mismo efecto que aquel altar había producido. La victoria sobre los madianitas duró 40 años. Mientras Gedeón vivió, la tierra descansó. Pero el efod permaneció en Ofra mucho después de que Gedeón murió. Y cuando él murió, Israel volvió a postrarse delante de los Baales. La guerra había sido ganada, la tierra había descansado, y aún así, algo había quedado torcido desde el comienzo.
enterrado en el oro del botín, moldeado por las manos del propio libertador, esperando el momento correcto para destruir lo que la batalla había construido.